Vamos a meternos de lleno hoy en uno de los pilares más fascinantes y, francamente, más vitales de la protección social en España. Hablamos de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, o lo que solemos llamar simplemente la PNC. En este análisis vamos a desgranar exactamente cómo el Estado diseña una red de seguridad, tanto matemática como legal, para evitar que nadie se quede en situación de desprotección absoluta al llegar a la tercera edad. ¡Arrancamos! Nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. 1. La naturaleza de la prestación. 2. Los requisitos legales de acceso. 3. La unidad económica de convivencia. 4. Las fórmulas y casos prácticos. 5. Las cuantías y complementos económicos. Y 6. El control y la suspensión cautelar. Vamos con el punto número 1. La naturaleza de la prestación. A ver, para entender esto bien hay que separarlo de la pensión normal de toda la vida. Por regla general, una pensión contributiva te exige 15 años cotizados. Pero la PNC no. La PNC es pura prestación asistencial. Es literalmente una red de seguridad de último recurso. Imaginemos a alguien que llega a la edad de jubilación sin haber podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral. Pues bien, aquí es exactamente donde el Estado da un paso al frente y asume un papel protector directo, garantizando una cobertura básica ante esa necesidad económica. Pasamos a la sección 2. Los requisitos legales de acceso. Ojo, que sea una red de seguridad no significa que el acceso sea automático. Hay que superar unos filtros legales muy definidos. Primero, tener 65 años fijos, ni un año más ni uno menos. A diferencia de las pensiones contributivas, que ya sabemos que van variando, aquí la edad está clavada en 65. Segundo, hay que haber residido legalmente en España durante 10 años, pero con un detalle crucial. 2 de esos años tienen que ser consecutivos y justo antes de pedir la prestación. Y tercero, lógicamente, la carencia de rentas, que en la práctica significa ingresar al año menos dinero de lo que te pagaría la propia pensión. Sección 3. La unidad económica de convivencia. Aquí la cosa se vuelve un poco más compleja, porque la evaluación económica rara vez se hace mirando solo a la persona de forma aislada. Si se vive en el mismo domicilio con familiares, ya sea el cónyuge, los hijos o parientes hasta el segundo grado, automáticamente se forma lo que la ley llama una unidad económica. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la administración va a sumar todos y cada uno de los ingresos de esa casa para ver si en conjunto superan el límite legal. Vamos, que para hacer el cálculo cuenta el hogar entero. Entramos en la sección 4. Fórmulas y casos prácticos. Vale, aquí tenemos el núcleo matemático que usa la Administración para establecer ese límite de recursos. Primero vemos la fórmula general, que es muy estricta. Pero fijaos bien en la segunda parte, la de la convivencia de primer grado. Si vivimos con padres o hijos, toda la fórmula, todo el cálculo entero se multiplica por 2,5. Es un salto enorme y, sinceramente, es un mecanismo brillante de política social. Para aterrizar este multiplicador y entenderlo del todo, pensemos en el típico caso de un abuelo sin recursos que vive con su hijo. Gracias a ese por 2,5, el tope de ingresos permitidos para la familia sube de forma drástica. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el abuelo pueda conservar su pensión asistencial, que es vital para él, a pesar de que su hijo esté trabajando y metiendo un buen sueldo en casa. Está diseñado precisamente para premiar y proteger a las familias que cuidan de sus mayores bajo el mismo techo, sin penalizarlas económicamente por ello. Vamos a la sección 5, cuantías y complementos económicos. Hablemos de las cifras exactas. La cuantía íntegra anual proyectada ahora mismo para esta prestación es de 7.905,80 euros. Y hay un detalle importantísimo que debemos tener en cuenta. Este dinero no se reparte en 12 meses, sino que la ley obliga a dividirlo en 14 pagas. Así que nos quedan las 12 mensualidades ordinarias de todo el año, más las 2 pagas extraordinarias que tradicionalmente caen en junio y en noviembre. Pero además, el sistema cuenta con un mecanismo de protección que es interesantísimo, el mínimo garantizado. Resulta que si existen otros ingresos en la familia que se puedan descontar, la pensión baja, lógicamente. Sin embargo, la ley blinda un suelo económico por debajo del cual no se puede caer. Pase lo que pase en esa casa, la pensión mensual nunca, jamás, será inferior al 25% del total. Eso significa que el Estado garantiza, como mínimo absoluto, unos 141 euros al mes. Y por si fuera poco, existe un extra anual de 525 euros pensado exclusivamente para ayudar con el alquiler. Eso sí, las reglas aquí son de hierro. Obviamente hay que vivir en una vivienda alquilada, pero la clave está en que el casero no puede ser un familiar hasta el tercer grado. Nada de alquilarle el piso al sobrino o al nieto para llevarse el suplemento. Está diseñado de forma muy estricta para apoyar únicamente a quienes tienen que enfrentarse, de verdad, al mercado inmobiliario exterior. Y cerramos con la sección 6. Control y suspensión cautelar. Hay que tener muy claro que cobrar esta pensión exige una transparencia absoluta. Esto no es un derecho que te dan una vez y te olvidas.
Cualquier mínimo cambio en casa, ya sea que alguien encuentra un trabajo y entra un nuevo sueldo en la unidad económica, o simplemente que un familiar se muda de domicilio, tiene que ser notificado de inmediato a la administración. Y claro, todo este control se traduce, irremediablemente, en papeleo. Requiere gestionar muchísimos formularios, presentar acreditaciones de identidad constantemente y aportar pruebas a las entidades gestoras de que la situación de necesidad económica original sigue exactamente igual. Pero muchísimo cuidado aquí, porque llegamos a la regla de oro, y es esta obligación literal. Hay que presentar la declaración anual de rentas en el primer trimestre de cada año, sin excusas. Si por lo que sea se nos olvida o ignoramos este trámite burocrático, la administración no perdona. Aplican una suspensión cautelar y te congelan los pagos automáticamente hasta que vuelvas a demostrar tu estado de necesidad. Así de tajante. Para terminar, todo este complejo sistema nos deja una reflexión bastante profunda sobre cómo funciona nuestro estado de bienestar. Por un lado, tenemos fórmulas maravillosas que protegen a las familias más vulnerables y blindan unos mínimos vitales necesarios, pero cruzadas, al mismo tiempo, con un control burocrático y administrativo que es sencillamente implacable. Así que la gran pregunta es, ¿cómo logramos el equilibrio perfecto entre tender una red de seguridad vital que no deje a nadie atrás y a la vez mantener el rigor absoluto de nuestras cuentas públicas? Es un dilema fascinante y sin duda uno que va a seguir definiendo nuestras políticas sociales durante muchísimos años. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.